Bueno, egun on guztioi, ongi etorriak berriz. Gaurko ez dakit aurkezpenean entrevista hitza erabili da, nik ez dakit hau entrevista bat berez entrevista bat izango dan, edo gehiago saiatuko gera elkarrizketa eta debate bat egiten. Debate bat egiten, atzo Bilbon parte hartu zuten, jardunaldi hauetan parte hartu zuten bi ponenteekin, atzoko Bilboko jardunaldietan egon zinetenek, segurasko entzun dituzue beraien interbentzioak eta beraien ponentziak, bestela gaur beste formato batetan saiatuko gara justu reportai honetan atera diren egoerak eta atera diren beharrak eta sistema edo aztertudan sistema horren nondik norakoak. Y decía en castellano, y la sesión va a ser en castellano y en inglés, que en la presentación se ha hablado de una entrevista, pues no sé si realmente podríamos hacer una entrevista, pero no tanto vamos a hacer una entrevista, sino la idea en esta hora y 10 minutos que tenemos es la de plantear un debate y un diálogo entre los dos de los ponentes que participaron ayer en las jornadas en Bilbao, intentar de una manera un poco más ágil, no con dos ponencias, sino en una conversación entre dos personas expertas en estas cuestiones, intentar analizar las cuestiones que han aparecido en el vídeo que hemos visto, los procesos de transición a la vida adulta, los procesos de emancipación, no solamente, sobre todo, pero no solamente, como decía Nacho Martínez en el vídeo, de los chicos y las chicas que salen al cumplir 18 años del sistema de protección. Es verdad que eso es uno de los temas fundamentales en el que nos vamos a centrar, sino también del conjunto de los jóvenes en situación de vulnerabilidad social, de vulnerabilidad socioeconómica. Maite Peña decía que todos los jóvenes tienen problemas o dificultades para su emancipación y su transición a la vida adulta, y los jóvenes que tienen cualquier factor de vulnerabilidad o de riesgo de dificultad socioeconómica, pues más dificultades y más riesgos y más necesidad de apoyos, ¿no? Entonces, voy a empezar por hacer una breve presentación de los dos ponentes. Antes os voy a explicar también muy brevemente cuál es la dinámica de la sesión de esta hora y 10 como mucho de diálogo que tenemos. Tenemos planteadas una serie de preguntas que desde la organización nos ha parecido interesante plantear a los ponentes, pero también queremos dejar 10 o 15 minutos por lo menos para preguntas vuestras, para preguntas del público al final de la sesión en torno a las cuestiones o que ya queráis preguntar o que queréis ampliar en relación a la ponencia de ayer o que el diálogo que van a tener os sugieran. Entonces, lo que sí vamos a hacer es, a medida que se os vayan planteando preguntas o que queréis plantear una pregunta, escribirla. Habrá personas de la organización que recojan esas preguntas y después pues me las pasarán, y si habría tiempo, si no nos extendemos demasiado tiempo, para 3 o 4 de vuestras preguntas que puedan responder los dos ponentes. Y por no perder más tiempo, empiezo con la presentación de ambos. En primer lugar, pues la persona que viene de más lejos, Mike Stein, es catedrático emérito del Departamento de Política Social y Trabajo Social en la Universidad de York, en el Reino Unido. Es trabajador social, ha desempeñado, entre otros puestos, el de responsable senior en la atención a la infancia y director de servicios de trabajo social. Desde 1975 ha impartido docencia en la Universidad de Leeds y desde 1995 en la Universidad de York, y allí ha llevado investigaciones en aspectos como las dificultades a las que hace frente la juventud en vulnerabilidad, incluyendo aquellos que abandonan el sistema de protección, la adolescencia víctima del maltrato y negligencia y la infancia que abandona su hogar o los recursos institucionales de atención. Entre sus investigaciones más recientes y en sus publicaciones destacan las transiciones de la juventud desde el cuidado institucional a la adultez en las sociedades europeas y poscomunistas del este de Europa y de Asia Central, la práctica internacional en la salida del cuidado institucional, teoría de las transiciones, historia del movimiento de derechos sociales en la juventud en lo que se refiere al cuidado institucional y maltrato y negligencia hacia la adolescencia. Y en segundo lugar, ya un poquito más cerca,
Jorge Fernández del Valle viene de la Universidad de Oviedo. Jorge ha trabajado como profesional en acogimiento residencial y también en el programa de intervención familiar en el Centro Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo. Desde 1992 se dedica, en cambio, en exclusiva a la universidad y actualmente es catedrático de intervención psicosocial en esa Universidad de Oviedo. Es director del GIFI, el Grupo de Investigación en Familia e Infancia, cuya línea principal es la evaluación de programas de acogimiento tanto residencial como familiar, y el desarrollo de instrumentos que facilitan la labor de los profesionales, pues, por ejemplo, el SERAR, el Sistema de Registro y Evaluación en Acogimiento Residencial, o el Umbrella, que es el Programa de Adquisición de Habilidades para la Vida Independiente. También lleva muchos años trabajando en el ámbito específico del acogimiento residencial, evaluando centros y hogares de protección y también desarrollando criterios y manuales de calidad. De hecho, actualmente está elaborando unos estándares de calidad en el ámbito estatal. Y en 2013 su grupo elaboró también los estándares nacionales de calidad para el acogimiento residencial en España. Y finalmente, recordar que también ha trabajado en programas de evaluación o en estudios de evaluación de programas de acogimiento familiar y el desarrollo de herramientas de apoyo para los profesionales. Y hecha esta primera presentación, pues vamos a empezar con el debate, o vamos a empezar con el diálogo. Y la primera pregunta que nos parecía interesante, y podíamos empezar por Mike, la primera pregunta que nos parecía interesante es la de saber, a partir de las investigaciones que se han hecho y a partir del conocimiento directo que tienen a través de su trabajo, si se pueden identificar o cuáles podrían ser los principales factores que impulsan el éxito o el fracaso de los programas de transición a la vida independiente de los jóvenes y las jóvenes en dificultad social. ¿Cuáles son las claves, las principales claves y las principales dificultades para el éxito de este tipo de programas y de este tipo de transiciones? Okay, thank you very much. Muchísimas gracias. En primer lugar, quería dar las gracias por haberme invitado al precioso País Vasco. He estado anteriormente, me encanta la ciudad de Bilbao y San Sebastián y el viaje entre los dos con las maravillosas montañas. Además, también me he sentido como en casa en estos últimos 2 días. Y veo qué ridícula fue la decisión del Reino Unido de votar para irse de la Unión Europea. Solo tienes que estar en un evento como este para ser consciente de que aprendemos los unos de los otros, de que nos van mejor las cosas juntos, que intercambiamos ideas. Y aunque la Unión Europea puede tener 1 o 2 problemas, nos iría muchísimo mejor si seguimos intercambiando ideas, participando. Y yo realmente estoy muy enfadado sobre esta decisión. Así que este evento, de alguna forma, me ha hecho volver a esta idea. Creo que el Brexit será mejor descrito simplemente como unos cereales para el desayuno y ya está, uno que te haga ir al baño por las mañanas. Factores de éxito para ayudar a los jóvenes en transición. Hay una cantidad de investigaciones internacionales que muestran unos factores muy importantes que predicen o contribuyen a la transición exitosa a la edad adulta. Y 3 de ellos tienen que ver con las vidas de los jóvenes dentro de la atención y protección. Estos primeros, los jóvenes que les va bien en la edad adulta, tienen en primer lugar estabilidad,
Estabilidad, que es la estabilidad son los cimientos del apego, porque las personas con mejor apego, ese apego que quizás les haya podido faltar en sus familias, tal y como ha comentado en la contribución política, luego también una buena salud mental y bienestar. Y estos apegos que puedes proporcionar a estos jóvenes en el sistema de protección son críticos. Y además también hay que proporcionarles continuidad en su vida. Este sería el primer factor. El segundo factor es que te vaya bien en los estudios, la educación. Y hay una investigación de Suecia que ha tenido en cuenta una cohorte completa de edad comparando a la población general con los jóvenes que son adoptados en los sistemas de atención de protección y en distintas situaciones, que muestra que estos jóvenes, y además ha realizado un seguimiento hasta que ahora tienen 60 o 70 años, y muestra claramente la importancia de que los jóvenes les vaya bien en los estudios y que disfruten de la educación. Cuando yo veo esto en un poquito más de profundidad, no se trata simplemente de que te vaya bien en los exámenes, que puede ser importante tener éxito, pero la educación proporciona a los jóvenes con oportunidades que están fuera del sistema de atención y protección, oportunidades de ocio, oportunidades culturales, nuevos amigos, un capital social, creo que este término ya se utiliza, un capital social que puede permitirles continuar y pasar de una identidad dentro del sistema de protección a una identidad normal. Así que hay muchos activos en un centro escolar y una de las cosas que vemos y vemos en los grandes estudios, y creemos que esto, por lo tanto, se debería de priorizar. Un tercer campo que es muy importante y que además se ha visto claramente en el vídeo y en las voces de muchos jóvenes, es que a los jóvenes les va bien si dejan este sistema de protección más mayores. Ayer estuve escuchando que la edad media en la que se suelen dejar de estar tutelados son los 29. No es la edad más mayor, no son los más mayores. Los más mayores estarían en Italia con 32. Así que los estereotipos sobre la relación madre-hijo italiana, cuando hablamos de estos jóvenes comparado con las jóvenes mujeres, quizás tenga una parte de realidad. Pero bueno, no solo se trata de la edad en dejar tu hogar, sino el patrón. Los jóvenes que están en una familia tienen este movimiento yo-yo. Por ejemplo, dejan a la familia, van a la universidad o a trabajar a otros sitios, si no funciona, vuelven y la familia siempre está ahí. Es una base que es muy importante porque les proporciona apoyo emocional y práctico. Creo que el reto es replicar esta situación. Y una vez más, en esta conversación, y ya que estamos entrando en mayor profundidad, sabemos que dejar el sistema a los 17, 18 años de edad es algo que no está de acuerdo, no únicamente con la edad normativa en lo que esto ocurre en la población general, sino que tampoco está de acuerdo con cómo ocurre en las distintas culturas, porque aún así parece que son demasiado jóvenes y además tampoco concuerda con el desarrollo neurobiológico, porque los últimos trabajos muestran que el cerebro sigue desarrollándose hasta los 25 o 26 años de edad o incluso más allá. Así que esto sería lo positivo y negativo. Es positivo porque según el cerebro se está desarrollando, aún está abierto a influencias positivas. Así que si podemos dar servicios de apoyo positivo
hasta la edad adulta, entonces esto puede reforzar una sensación de estima, identidad y un mayor desarrollo cognitivo. Pero por el otro lado podríamos argumentar que esos que se van muy pronto sin ningún tipo de apoyo, esto creo que en una evaluación psicológica se vería como una experiencia traumática. El cuarto campo, que tiene más que ver con la transición a la edad adulta, para ayudar a tener una transición exitosa, es que a los jóvenes se les proponga una serie de servicios de ayuda, una buena preparación, porque sabemos que es importante estar bien preparado. El trabajo de Jorge nos lo muestra, pero también distintas formas de apoyo son significativas. Y hay evidencia que muestra que cuando tienes servicios de apoyo, eres capaz de tener en cuenta las necesidades de distintos grupos de personas que ya no están en el sistema, porque tenemos a jóvenes padres, personas con discapacidades y personas que se enfrentan a distintos problemas. Y en la población global cada vez tenemos más personas en asilo, refugiados y personas que se enfrentan, como decía, a distintos tipos de problemas. Así que estos sistemas de apoyo son críticos para tener en cuenta las necesidades individuales de esta población. Y esto es un gran reto, por supuesto. Bueno, y en primer lugar también agradecer la invitación y la oportunidad de estar otra vez por tierras guipuzcoanas, que vengo bastante a menudo por colaboración con la Diputación en temas de protección, y por tener la oportunidad de compartir con Mike la sesión. Yo creo que los factores de éxito que Mike ha comentado prácticamente cubren todo el espectro que tenemos, ¿no? Quizá comentándolos en relación a nuestra realidad en España, en el trabajo que hacemos en acogimiento residencial, estos factores tienen diferentes pesos que en la investigación o que en los resultados británicos, por ejemplo, ¿no? Uno de los temas que preocupa mucho en Gran Bretaña en el ámbito de protección infantil es precisamente la estabilidad y la permanencia, ¿no? Y para ellos es un factor muy clave de éxito. Y bueno, ahí debemos decir que tenemos una importante ventaja, ¿no? Nuestro sistema de protección es quizá más estable de lo que debería, no sé si se puede llegar a decir eso, ¿no? Pero las estancias en acogimiento residencial son largas. Y bueno, y es interesante ver cómo uno de los factores es que es bueno salir tarde, o al menos no salir demasiado pronto del sistema de protección. Y eso nos lleva a las discusiones que hemos tenido durante tantos años. Yo me he pegado mucho con aquella frase de que el acogimiento residencial debe usarse por el menor tiempo posible, ¿no? Como la regla número 1. Bueno, la regla número 1 es que hay que usarlo en función de los objetivos que haya que alcanzar. Y este es uno de los ejemplos en el que las prisas no son buenas. Entonces, cuando hace 10 o 15 años se aplicaba muy a rajatabla esa norma y parecía que estar más de un año o dos en acogimiento residencial suponía un daño importante en el desarrollo de los niños, pues hombre, hay que distinguir efectivamente si estamos hablando de niños más pequeños que están esperando por adopción o por reunificación familiar, etcétera. Claro que el tiempo es un factor muy importante. Pero ya entonces teníamos muchos adolescentes. Intentar hacer reunificaciones forzadas porque lleva demasiado tiempo en acogimiento residencial, pues llevaba a fracasos muy importantes, ¿no? Y de hecho los estudios también anglosajones sobre los temas de fracasos en reunificación familiar y luego el futuro que les espera a muchos chicos que fracasan en esa reunificación, se veía que era peor que los que habían seguido en acogimiento residencial durante más tiempo, ¿no? Entonces sí que tenemos ahí un factor interesante que deberíamos explotar. Trabajamos bien el acogimiento residencial, es otra de las cosas que creo que habría que destacar. Y en eso sí que nos distinguimos también bastante del modelo británico. Nuestro modelo se basa en un trabajo profesional en la educación social, de acompañamiento
muy técnico. En el ámbito anglosajón el acogimiento residencial es algo así como el 10% de la protección, para nosotros es como el 40 o el 50, y bueno, ellos tienen muy reducidos casos, muy problemáticos, muy difíciles de colocar en acogimiento familiar. Entonces, cuando se hacen estudios de transición y del éxito, el fracaso que tienen, hablando de acogimiento residencial, su realidad es muy distinta de la nuestra. Entonces, sí que tenemos a favor este tema de la estabilidad. Y luego, en cuanto a la preparación, yo creo que eso sí que llevamos tiempo trabajando. Se mencionaba antes en la presentación el programa Umbrella, ¿no? Luego comentaré algunas cosas más sobre el nuevo programa que estamos trabajando, pero es verdad que habría que sistematizar el trabajo de apoyo en preparación a la vida independiente, ¿no? El acogimiento residencial en nuestro país tiene este enfoque muy cultural nuestro de sobreprotección, es decir, de la misma manera que estamos sobreprotegiendo de alguna manera a los jóvenes en las familias, retrasando mucho los procesos de independencia. Ayer comentaba la diputada en la mesa que el 50% de los jóvenes con 28 años todavía vive con sus padres, ¿no? Bueno, en ese contexto y en esa realidad, tratar de que haya una población que es más vulnerable y menos preparada, pero que sin embargo a los 18, 19 o a los 16 tenemos que empezar a prepararles, ¿no? Entonces eso nos da una complicación añadida extraordinaria. Entonces los programas, cuando nosotros hacemos evaluación de calidad en hogares de protección y lógicamente indagamos sobre cómo se trabaja la preparación, en casi todas partes se hacen cosas, ¿no? Pero habría que sistematizar mucho más, y eso es lo que intentamos también con el Umbrella y con el nuevo proyecto que tenemos del Planea, es sistematizar el trabajo desde un punto de vista muy flexible, muy participativo, pero que los educadores tengan claro cuál es el menú de aspectos que habría que revisar, si es bueno trabajar y en qué momento con cada uno, ¿no? Bien, antes de pasar a la siguiente pregunta, sí quería hacerte, Jorge, una pregunta muy específica. Maika ha insistido en el papel de la escuela. Entonces, yo sí te pediría una pequeña valoración sobre, tú has valorado la estabilidad, has valorado el acogimiento, los apoyos en el acogimiento residencial, los recursos que tenemos fuera del sistema de servicios sociales, que son la escuela, pero también el sistema de vivienda, el sistema de empleo, ¿ayudan a esas emancipaciones? Bueno, con la escuela, igual que con el sistema, yo creo que hay dos focos muy importantes, son el sistema de salud mental en particular, porque luego igual en otras cuestiones profundizaremos más en eso, ¿no? Y el sistema escolar, claro, como necesidades en el desarrollo, la educación y la salud son dos pilares fundamentales. Lo que llevamos viendo en la investigación en los últimos años, porque hemos profundizado bastante en mi grupo en salud mental, pero por ejemplo en el grupo catalán de Ferran Casas y Carmen Montserrat han profundizado mucho más en el ámbito escolar, y la realidad es que hay un tremendo fracaso escolar y muchos problemas de salud mental. La escuela no es precisamente el ejemplo más valioso que podríamos encontrar de flexibilidad, ¿no? Cuando se enfrenta a problemáticas tan diversas. Nos pasa algo también parecido en salud mental. A veces tenemos que trabajar y pedirle a la escuela cosas también, es verdad, muy difíciles, ¿no? Tenemos menores extranjeros no acompañados que llegan en edades que no encajan nada bien con el sistema que tenemos problemas de importantes discapacidades, tenemos problemas también, sobre todo, de conductas disruptivas que hacen que la integración en las escuelas sea complicada, y eso exige un entendimiento por parte de las escuelas de que esos son los chicos que tenemos, ¿no? Eso me recuerda también cuando hace muchos años empezamos a tener importantes problemas de conducta en acogimiento residencial, y algunos centros, cuando llegaban chicos con problemas de conducta, decían, bueno, pero este chico no es para aquí, ¿no? Pues lamentablemente sí que eran para allí, ¿no? Porque son los perfiles que empezamos a tener y que hoy día suponen un porcentaje enorme. La escuela debería entender que estos chicos también son para allí, y hay que tener un tipo de trabajo un poco diferente. Bien, pues analizados un poco estos factores clave, dificultades, también es bueno que hablemos un poco sobre los resultados. Entonces, las investigaciones que vosotros mismos habéis hecho y las investigaciones que conocéis, ¿qué nos dicen sobre qué resultados están obteniendo estos programas de apoyo a la emancipación de jóvenes en situación de vulnerabilidad? Okay. When we've looked at
Bien, cuando hemos visto los hallazgos en los últimos 20 años en investigación, no únicamente en el Reino Unido, sino internacionalmente también, pero sobre todo en relación a estudios que hemos llevado a cabo en York, y algunos de los estudios de miembros de nuestra red internacional que han probado este enfoque específico, podemos identificar tres grupos o tres grupos de resultados. Y creo que es mejor considerar esto como un diamante que nos proporciona unas mediciones estadísticas más que en forma de pirámide. Creo que tiene más forma de diamante, con una parte superior, inferior y un grupo muy grande en el centro. Hay un primer grupo al que le va muy bien en el sistema de atención y protección, pero no tiene mucha publicidad. Y esto también es interesante. Pero mucha gente en esta sala trabajará con jóvenes y habrá trabajado con jóvenes que han tenido éxito y que han seguido con sus vidas. Por supuesto, es una tarea muy difícil y que se hace muy bien. ¿Cuáles creo que son algunos de los factores que están ligados con esto? Bueno, muchas de las cosas que he comentado anteriormente. Por ejemplo, la estabilidad en cuanto a los lugares de residencia. Tienden a irse más tarde, a dejar el sistema más tarde y de forma gradual. No es únicamente la edad, sino que pueden enfrentarse a distintas dificultades a lo largo del tiempo, lo cual refleja una experiencia más parecida a la de que se tiene en una familia. Además, van encontrando satisfacción a través de la educación o el empleo y pueden avanzar en el sistema de protección, porque tal y como se mencionó ayer, y yo también he hecho referencia a ello, quizás no han llegado al mismo nivel, pero sí que están yendo en esa dirección y están contentos con cómo van avanzando. Hay dos estudios recientes que también muestran resultados que pueden ser útiles en cuanto a los grupos de éxito. Y uno de ellos es tener una pareja o una relación de confianza y así obtener apoyo en esta transición hacia la edad adulta. Y además, la otra es una reconciliación de relaciones con miembros de su familia. Quizás no sean las personas que se han hecho cargo de ellos, pueden ser quizás no los padres, pero sí tíos, tías, abuelos, abuelas, y quizás a ellos esto les da un sentido de su identidad. Y esto también es muy importante, porque todos necesitamos una narrativa de nuestra vida que haga sentido. Todo el mundo lo necesita y para poder avanzar de forma exitosa es muy importante el entender por qué entré a formar parte, por qué se abusó de mí, por qué no podían cuidar de mí. El tener una narrativa coherente a nivel psicológico resulta muy útil. Y este grupo, de alguna forma, puede desarrollar una identidad normal y pasan de tener esa identidad dentro del sistema a una identidad normal, lo cual es un facilitador también. También han sido capaces de ejercitar una participación y se sienten personas que lideran sus propias vidas y porque han tenido experiencias que les ha dejado poder tomar elecciones. El segundo grupo es el grupo más grande. Y ese grupo le llamamos el grupo de los supervivientes. El primer grupo es el grupo de los que han seguido adelante y el segundo grupo es el grupo de supervivientes. Y ahí vemos a personas muy distintas. Han tenido algunos movimientos, han ido de un lugar de residencia a otro, han tenido buenas y malas experiencias en cuanto a la educación. Suelen salir del sistema de protección de una forma más abrupta que el primer grupo, pero aquí, y eso es muy importante, aquí los miembros de este grupo se han beneficiado y mucho del apoyo recibido por parte de los profesionales
o por su familia biológica, pero quizás no sus padres directamente, sino su familia más extensa. Y tardan un poco más en llegar o conseguir los resultados, pero gran parte de este grupo luego suben en ese diamante para formar parte del primer grupo, el grupo de los exitosos. Y luego tenemos el tercer grupo, que son los que tienen dificultades muy importantes. Al principio les llamaba yo las víctimas, pero no me gusta mucho ese término porque no les da opción a mejorar. Y es verdad que también dentro de este grupo sí que hay ciertas personas que son capaces de progresar y que de hecho progresan. Y aquí vemos otra vez la conexión entre salir del sistema y entrar en el sistema de una forma temprana. Gran parte de este grupo han tenido experiencias muy negativas antes de entrar en el sistema de protección. Han sufrido abusos severos, negligencia, malos tratos. Y lo más triste de todo esto es que a veces el sistema de protección no ha sido capaz de compensar estas experiencias negativas antes de entrar en el sistema. Entonces han ido moviendo de un lugar a otro en sistema con acogimientos frustrados, etcétera, moviendo de un lado a otro. Y eso tiene un impacto negativo en la capacidad de formar apego, de experimentar apego. Y muchas veces desaparecen y nadie sabe lo que ha sido de ellos. Pierden el contacto con el sistema, con nosotros, pero no todos, insisto, no todos. Y es interesante ver que hay algunos miembros de este grupo que más tarde en su adolescencia buscan o encuentran a alguien con quien formar una relación positiva. Puede ser un trabajador o una trabajadora social, a una persona en su vida, a una pareja, un mentor, etcétera. Alguien que sea capaz de apoyarles. Entonces tenemos ese diamante, pero los jóvenes van moviendo de sitio dentro de este diamante. Pero bueno, es útil pensar en un diamante para pensar en los resultados. Cosas sobre los resultados de nuestros programas en España, pero me temo que todo el mundo estará pensando que tenemos muy poca cosa que decir, hay muy pocas evaluaciones, ¿no? Ayer uno de los factores que intenté recalcar en la intervención que tuvimos en Bilbao es que evaluar programas no es una opción, es una obligación, forma parte de lo que es el diseño de los programas, ¿no? Y sobre todo ahora y en función de los cambios que hemos tenido por la ley orgánica de obligatoriedad de prestar servicios de transición y que tenemos diversos modelos y diversos programas en los diferentes territorios, pues deberíamos empezar a tener algún modelo también para pensar en cómo tenemos que evaluar todos esos programas, tanto en resultados como en proceso, ¿no? La evaluación de resultados como la evaluación de calidad, que son dos de los temas que nosotros manejamos con diferente metodología. Yo casi para hablar de resultados en transición a vida adulta me tengo que remontar al trabajo que hicimos en el año 99, o sea que es muy viejo, ¿no? Pero había un par de cosas que encontramos en aquel trabajo de seguimiento de chicos y chicas que habían salido de acogimiento residencial y a los que entrevistamos entre 18 y 27 años, es decir, a algunos con 18 y 19 años, a otros con 20, a otros con 27, ¿no? Y en aquel momento, en el año 99, nos salía que había un grupo como de un 17% con gravísimos problemas de exclusión social, delincuencia, abuso de sustancias, etcétera, etcétera, ¿no? Luego había como un 40% del grupo de supervivientes, como diría Imai, que estaban ahí en el medio tratando de salir adelante, muchos de ellos con apoyos de servicios sociales muy diversos, porque en aquel momento no había prácticamente ningún apoyo de transición a la vida adulta, pero luego había otro 40% prácticamente que más o menos iban encontrando un trabajo de baja cualificación casi siempre, muy modesto, pero bueno, que tenían su familia, su casa, etcétera, ¿no? Y esto generó un debate muy importante, de hecho se tuvo que publicar un artículo nuestro con esos resultados, tuvo que ir acompañado de un artículo crítico en la revista de Infancia y Aprendizaje, porque a todo el mundo sorprendió mucho que solo el 15% acabara muy mal. Entonces, la idea era que cuando se pasa por acogimiento residencial se acaba muy mal, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos que explicar eso, tuvimos que hacer incluso un debate. Por lo tanto, una de las cosas que yo decía ayer,
Si evaluamos, normalmente encontramos mejores resultados de lo que pensamos casi todos, ¿no? Y además aprenderíamos mucho sobre cómo corregir. Pero el otro tema que quería comentar es que había una enorme diferencia, y creo que ese es un punto muy importante, entre el nivel de exclusión o de bienestar que tenían el grupo de 18 y 19 años, es decir, 2 años después de salir, el grado de problemáticas de exclusión social era mayor del 25%, cercano al 30%. Y en cambio en el grupo de 25-26 años era un 3%. Es decir, que da la impresión de que lo que ocurría en la transición es que al salir con 18 años, justo en ese momento es donde caían al vacío y podían suceder los mayores riesgos. Y lo sabía que seguían los caminos diferentes que Mike trazaba, ¿no? Algunos tenían más suerte y no caían, por así decir, al foso de los cocodrilos, ¿no? Y podían caminar más o menos bien y salir adelante, y otros pasaban una crisis enorme con problemas de todo tipo, pero luego al final, lógicamente, van remontando, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros en metodología de evaluación, porque si yo hago la evaluación entrevistando a jóvenes con 18 y 19 años, los resultados que voy a encontrar son muy malos. Mientras que si hago la evaluación a los 23 o 24 años son mejores. Pero en términos de intervención, lo que quiere decir, el periodo crítico, lógicamente, es cuando salen, es cuando los soltamos en ese momento. Por tanto, los esfuerzos mayores tienen que estar ahí, aunque luego alarguemos el proceso más adelante, ¿no? Muy bien. Nos quedan todavía 2, si pudiera ser incluso 3 preguntas. Os voy a rogar ahora respuestas, si puede ser un poco más breves. Pero sí quería plantear también, igual directamente en primer lugar a Jorge, un poco cuál es el papel de la innovación y de la tecnología en la adecuación de estos servicios, si estamos innovando, si es posible innovar y si estamos innovando bien, y también cuál es el papel de la tecnología o hasta qué punto podemos pensar que la tecnología es un aliado en este tipo de programas y de transiciones. Bueno, efectivamente, yo creo que es un aliado como para todas las cosas y en todos los órdenes en la actualidad, ¿no? Debo decir primero que la tecnología y el acogimiento residencial se llevan muy mal. De hecho, el SERAR se puso en marcha ya hace 20 años o más y aún no existe una versión informatizada. Y si no existe es porque tenemos graves problemas para que los centros y los hogares de acogimiento dispongan de herramientas tecnológicas suficientes. En muchos hogares el ordenador lo usan los educadores y lo comparten con los chicos, son muchos educadores y son muchos chicos, o hay uno para cada uno, y normalmente es de estos ordenadores que cedió pues, la Fundación Orona o que vienen de un banco, de una caja de ahorros que los dejó por obsoletos. Esa ha sido la realidad durante muchos años, ¿no? Mi visión de futuro es los educadores en la mesa, cada uno con su iPad, puntuando los objetivos, modificando el proyecto educativo individual, y eso online ya lo puede estar leyendo el responsable de caso que está en la sede de los servicios de la Diputación, etcétera. Pero espero que esa visión caiga algún día, ¿no? Pero todavía es complicado. Bueno, partiendo de eso, nosotros, como comentaba antes, teníamos el programa Umbrella, que era un proyecto europeo de preparación mediante una serie de actividades de los jóvenes que se ha utilizado en muchos territorios aquí en España. Y precisamente por este cambio tecnológico que estamos viviendo y porque los jóvenes ya manejan, lógicamente, los móviles sobre todo y las tablets y las tecnologías, estamos ahora poniendo en marcha, justamente empezamos a pilotar este mes el proyecto Planea, el programa Planea, que llevamos 2 años organizando. Es la conversión de todas las actividades de la Umbrella en una plataforma digital, de tal manera que es una especie de curso online donde los educadores se dan de alta. El educador posteriormente va dando de alta a los alumnos, vamos a decir, a los chicos y chicas con los que va a trabajar a partir sobre todo de los 16 años y de ahí en adelante. Y entonces, una vez que está dado de alta el chico, el educador le va proponiendo una serie de actividades que él puede ir completando en su móvil o en el iPad o con el ordenador. Sigue la misma filosofía de la Umbrella en el sentido de que no le enseñamos habilidades de independencia, sino que le incentivamos para que busque información y experimente actividades. Hemos creado 9 áreas diferentes, desde manejar dinero a cómo encontrar trabajo, cuestiones de relaciones personales, de estudios, de salud. Son 260 actividades, en este caso, las que hay en el menú, y es muy flexible. Los educadores pueden empezar por donde
donde quieran, en función de los intereses de los jóvenes van rellenando, van evaluando también las actividades que hacen, pueden disponer de un Google Maps personalizado para ir poniendo los recursos que encuentran. Y bueno, estamos realmente muy ilusionados con el apego que pueden tener a eso. Y es una de las cosas, ahora en Europa estamos haciendo un recuento de otras plataformas digitales y servicios que hay, y hay varias experiencias interesantes. Bueno, yo tengo una experiencia un poco diferente. Nosotros, en el Reino Unido también vamos un poco tarde, como España, pero estamos haciendo una experiencia piloto que es un itinerario digital. En Inglaterra, todos los que salen del sistema de protección tienen como un itinerario, un plan que cubre diferentes áreas de su vida, la vivienda, la salud, etc. Y hoy en día estamos haciendo una experiencia piloto para usar ese itinerario en los smartphones, en las tablets. Es una herramienta interactiva entre el educador, educadora y el joven. Hoy en día se hace en papel, se hace en formato papel, y con lo cual caduca muy rápidamente, no puede responder ante situaciones de emergencia. Pero la misma herramienta en formato digital está ahora en su momento piloto. Y la verdad es que los resultados han sido muy buenos hasta la fecha. A los jóvenes les encanta. Hay algunas preocupaciones acerca de la seguridad, de los datos, acerca de sustituir las relaciones con la tecnología. Y ahí tenemos que llegar a un buen equilibrio. Y eso es algo crítico, porque hay momentos en que los jóvenes lo que quieren es una relación humana, no solamente una interacción con un dispositivo digital. Pero creo que podemos aprender muchísimo de esta experiencia piloto. No es una herramienta de formación, etcétera, sino tiene mucho más que ver con las interacciones cotidianas. Hay una cuestión también que me parece importante, que es la participación de las propias personas jóvenes en sus procesos y la toma de decisiones, o la capacidad de autocontrol y la capacidad de autonomía y de decisión que pueden tener los propios jóvenes en estos procesos de emancipación y de transición a la vida adulta. Entonces, ¿qué podemos decir en relación a la cuestión de la autodeterminación, del control o de la participación? ¿Se está fomentando, se puede fomentar, o es un reto todavía pendiente? No sé quién de los dos quiere empezar. Yo, que acabaré pronto, seguramente. Tenemos menos tradición que ellos en utilizar a los jóvenes, sobre todo en uno de los temas, que es crear asociacionismo de jóvenes que han pasado por experiencias residenciales y que crean grupos que incluso informan luego las políticas, es decir, que forman parte de grupos consultores a la hora de hacer políticas o programas de intervención, a la hora de evaluarlos, a la hora de prestar servicios a los propios jóvenes por las propias asociaciones de jóvenes extutelados. Y hay una enorme tradición, ¿no?, en el ámbito anglosajón. Yo creo que es un modelo que deberíamos seguir. Aquí sí es verdad que en términos generales y las modificaciones que ha habido en la ley orgánica, pero ya incluso en la previa del 96, sí que claramente se enfatiza mucho la participación tanto de las familias de origen como de los propios jóvenes. Pero yo creo que aquí también estamos siempre luchando con una tradición cultural de sobreprotección siempre, ¿no? Es decir, que bueno, estamos más acostumbrados a decidir por los jóvenes. Como ejemplo, cuando hicimos un proyecto internacional allá por el año 98-99, estuvimos entrevistando jóvenes de 4 países diferentes, haciéndoles preguntas muy diversas, pero a alguien se le había ocurrido poner una pregunta que decía, ¿quién sabe lo que es mejor para ti? ¿No? Y los chicos de Finlandia, de Escocia y de Irlanda contestaron en su mayoría yo. Y los chicos de España en su mayoría no contestaron yo, mis padres o mi educador o alguien, ¿no? Lo cual resultaba muy chocante. Pero yo creo que tiene que ver con eso. Cuando nosotros empezamos a hacer el SERAR, por ejemplo, y a hacer el modelo de proyecto educativo individual, debo confesar que en la primera versión que hicimos nosotros no enfatizábamos para nada la participación de los jóvenes en el PI. Es decir, era el educador el que hacía el PI, ponía los objetivos, etcétera. Y fue precisamente en este proyecto internacional y presentándolo en foros en otros países donde la pregunta del público, en 2 de los 3 lugares donde los pusimos, era, ¿y los jóvenes cómo participan en eso? ¿No? Y dije, caramba, es verdad, ¿y cómo no? Así que, bueno, en el año 98, 99 ese era un tema que prácticamente no estaba presente. Hoy día, lógicamente, el proyecto educativo individual
individual. En el plan de caso y en otros muchos aspectos los jóvenes tienen que participar. Pero bueno, ahí tenemos el tema también de la madurez, de cómo adaptar los contenidos y cómo adaptar esa participación. Y yo creo que en eso sí que se ha avanzado bastante. En el tema del asociacionismo, algunas de las entidades que están trabajando, bueno, los grupos de IGASES, los grupos que hay en Madrid, etcétera, a veces sí que luego tienen su red de jóvenes que han pasado por esos grupos con los cuales contactan, algunos de ellos van creando algunas asociaciones. Nosotros hemos intentado recabar información sobre ellas, pero la verdad es que no hay muchas. Yes, briefly then. We have a, as Jorge has mentioned, we do have a Como ha dicho Jorge, strong legal framework. nosotros tenemos un marco jurídico bastante fuerte que fomenta la participación, pero yo creo que esto es verdad en casi todos los países en Europa, gracias a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Pero en el Reino Unido todas las decisiones las tienen que tomar, o bueno, tienen que estar implicados en ellos los jóvenes. Y lo hacemos de dos formas distintas. Si estamos hablando de en las decisiones individuales, es decir, las decisiones que toman o que se toman acerca del futuro del joven, están siempre implicados en estas decisiones. Hoy en día eso forma parte de la cultura. Pero también hay otra área, y eso es cómo participamos o cómo hacemos partícipes a los jóvenes en las decisiones sobre las políticas por parte de las autoridades locales. Y en Inglaterra tenemos diferentes grupos de defensa de diferentes derechos que representan a los que salen del sistema de protección. Los municipios tienen que tener, cada municipio tiene su consejo de estos jóvenes que han salido del sistema de protección. Y cada vez que se toma una decisión acerca de ese periodo de transición o el sistema de protección social, acuden estos jóvenes, los miembros de este consejo, para mirar estas políticas, las propuestas de las políticas, y lo ven a través de la óptica de las personas que han salido de este mismo sistema de protección. Los municipios, los ayuntamientos también tienen que hacer promesas acerca de cómo van a tener en cuenta a los jóvenes en todo lo que hacen. Y hace poco hemos tenido dos innovaciones más. Una innovación, tenemos un proyecto que se llama New Belongings, y se hacen encuestas de lo que piensan los jóvenes sobre el sistema de protección en el cual están y sobre su transición a la independencia. Eso es muy importante. Y luego otra innovación que se llama el programa Bright Spots, que busca medir el bienestar subjetivo entre los jóvenes, lo que piensan los jóvenes acerca de su propio bienestar. No es una evaluación de salud mental, es una evaluación de lo que piensan los jóvenes de sus vidas, dentro del sistema, fuera del sistema, la transición, etcétera. Y todo eso informa y tiene un impacto sobre los servicios. Antes de pasar a las preguntas del público, sí me gustaría, y también con una respuesta breve, plantear una última cuestión, y tiene que ver con la coordinación de los distintos recursos, con la coordinación de los distintos ámbitos de vivienda, de empleo, de escuela, de servicios sociales, incluso con la propia estructura administrativa y de competencias. Mike nos ha hablado ahora de lo que podemos entender como ayuntamientos, pero que no son exactamente ayuntamientos. Entonces, ¿cómo podremos mejorar y qué impacto tiene los problemas de coordinación entre niveles administrativos? En España tenemos un sistema administrativo también muy concreto, con unas competencias muy concretas para cada nivel de la administración. Los propios problemas de coordinación entre las entidades que prestan los servicios y las administraciones, y de coordinación entre los distintos ámbitos de vivienda, de empleo, de educación, etc. Entonces, ¿en qué, podemos empezar por la situación española, en qué aspectos se centran los problemas y dónde están las mayores posibilidades de mejora en ese ámbito?
Sí, sin duda, el tema de la coordinación incluso ocurre cuando hacemos evaluaciones de calidad en acogimiento residencial. Casi siempre uno de los puntos cruciales negativos es la coordinación, ¿no? Porque lo que hablábamos antes, los educadores están trabajando muy en contacto con la escuela, con los centros de salud, con salud mental, con los propios sistemas de servicios sociales y sus diferentes niveles, ¿no? Hablando de transición a la vida adulta, hombre, lo más preocupante probablemente sea cómo coordinarse bien con aquellos casos que van a hacer una transición a la vida adulta partiendo de situaciones muy vulnerables específicamente, ¿no? Por ejemplo, los casos que estamos trabajando con tratamientos de salud mental, que son el 50% de la población que tenemos en acogimiento residencial, que lógicamente al llegar a los 18 años corremos el riesgo de que interrumpan sus tratamientos por no tener acceso a ellos. Tenemos un sistema de salud mental bueno, con recursos muy limitados y ese es un tema en el que habría que trabajar mucho más. Hay buenas experiencias sobre este tema. De hecho, aquí en Guipúzcoa, cuando hemos estado trabajando en problemas de salud mental, había una persona que coordinaba desde salud mental los casos que había de acogimiento residencial que estaban tratados por salud mental. Y lo hemos puesto como una referencia de buena práctica en estudios internacionales porque nos parecía el destinar a una persona a eso. Bueno, estamos en dos campos muy diferentes que tenemos muchas dificultades para coordinarnos en todos los países, en estudios que hemos hecho con otros colegas, y que merece la pena entonces tener puentes de coordinación más seguros. En el otro ámbito, yo creo que una de las cosas que se echa en falta en políticas tanto de infancia como de juventud es que haya planes transversales que conecten las dos realidades, ¿no? Es decir, cuando hemos hecho alguna vez, como en Vizcaya, planes de infancia, creo que fue en el año 2007 que estuvimos en la coordinación, revisé cuántos planes de infancia estaban vigentes en las comunidades autónomas y de las 17 había solo 3 planes vigentes. Es decir, los planes a largo plazo son los que te permiten generar estas dinámicas, es decir, y vamos a establecer coordinación con esta gente y a los 2 años vamos a trabajar con ellos, evaluarlo luego. Entonces, las políticas planificadas sería el punto en el cual habría que hacer visibles estas cosas y generar mecanismos de comunicación a largo plazo, porque de golpe no se puede hacer, o por contactos provisionales, ¿no? O puntuales. I think we're better in theory than we are in Bueno, yo creo que en la teoría vamos mejor que en la práctica en cuanto a la coordinación. We have corporate parenting bodies Tenemos in England and in Scotland diferentes and in Northern Ireland, órganos which, corporativos in de theory, educación they bring together the en different, el Reino Unido, que en departments teoría por lo menos involved in the lives reúnen of los diferentes departamentos implicados en las vidas de los jóvenes que están en el sistema de protección y los que salen también de este sistema. Y esto es un paso adelante. Está muy bien que existan estos organismos, pero luego si bajamos a la práctica, si vamos a las trincheras, por así decirlo, pues hay dificultades. Una dificultad es, por ejemplo, la relación entre los servicios de trabajo social y acceso a los servicios de sanidad, de salud mental, por ejemplo. En algunas zonas del Reino Unido están intentando coordinar mejor estos trabajadores para poder superar este problema, pero con la educación, como tenemos este organismo corporativo, se esperaría, por ejemplo, que las relaciones entre las escuelas y el Departamento de Trabajo Social, pues se esperaría una buena relación entre esos dos departamentos, pero la realidad varía, porque depende mucho de las relaciones personales entre los directores de los centros escolares y los trabajadores del ayuntamiento. Entonces, necesitamos hacer ese traspaso de las estructuras más centrales a la práctica. Tenemos que bajar todo eso a la práctica. Cuarto de hora y tenemos algunas preguntas, no sé si hay alguna más, pues ya me las pasarán. Pero una que nos plantean, y es a ambos, es el recordar que los procesos de emancipación y los procesos de inclusión tienen mucho que ver también con el empleo. Hemos hablado poco con el empleo y es verdad que España y también Euskadi tienen una tasa de paro juvenil muy alta, lo cual dificulta la emancipación de cualquier joven y más de los jóvenes con bajo nivel educativo. Entonces, la pregunta concreta es ¿qué casos regionales o nacionales de éxito se conocen donde puede haber resultados positivos en un contexto de alto desempleo juvenil? Okay, I'll start. Bueno, empiezo yo.
Bueno, la tasa de desempleo juvenil en el Reino Unido es bastante baja en algunas zonas. Pero es una buena pregunta, porque claro, tenemos a los que salen del sistema de protección, antes de todo son jóvenes, y es importante verles así, y su fortuna, su destino tiene que ver con la educación, el empleo, si son capaces o no de encontrar un empleo. Pero nosotros sí tenemos programas específicos que buscan mejorar su empleabilidad. Y estos programas, por ejemplo, hacen prácticas. Estos jóvenes trabajan de aprendices, vuelven también a la escuela para terminar sus estudios y es unos esfuerzos muy centrados. Hay una organización en el Reino Unido, se llama Catch-22, que significa algo como el pez que se muerde la cola, y trabaja con las autoridades locales para mejorar todo ese tema. Y yo creo que los mensajes principales aquí serían que los jóvenes, sobre todo los jóvenes que no han podido terminar su educación, darles experiencia en el mundo laboral. Tiene que tener luego una oportunidad de seguir, porque hay muchos jóvenes que han hecho prácticas, pero después de terminar ese periodo de prácticas no se ven con ninguna oportunidad para poder seguir. Entonces, yo creo que el trabajo que tienen que realizar las autoridades locales, los municipios, es garantizar esta continuidad. Y muchas veces los ayuntamientos tienen una responsabilidad también y pueden hacer mucho más de lo que hacen para mejorar la empleabilidad. Un serio problema de desempleo y eso hace que las dificultades sean mucho mayores para jóvenes vulnerables por muchas cosas, pero como hemos dicho antes también con una muy baja cualificación escolar y con muchos problemas de cualificación. Con lo cual, normalmente cuando evaluamos y vemos los empleos que consiguen, normalmente son también de muy baja cualificación. De las experiencias que yo conozco, creo que el trabajo pionero y más largo, de más larga trayectoria trabajado es el de la Generalitat de Cataluña con el programa del área de support a los jóvenes tutelados y extutelados, ¿no? Que ya lleva muchos años funcionando. Y dentro de las prestaciones que desarrollan, la que llaman vía laboral, que es un apoyo continuado, ¿no? De conexión con el mundo laboral, con la empresa, etcétera. Igual que ocurre con el programa Mentor también en Galicia, ¿no? Del que hablarán luego. El tener técnicos de inserción laboral acompañando a los jóvenes y facilitando su contacto con las empresas. Pero estaría de acuerdo con lo que acaba de comentar Mike Steen, de que probablemente, o al menos en nuestro país, deberíamos hacer también mucho hincapié en poder ofrecer experiencias prelaborales también, porque para muchos de estos jóvenes el salir de los centros donde las rutinas son muy determinadas, ¿no? Y donde, como hemos dicho antes, como decían en el vídeo los chicos, el tutor está muy encima, el educador está muy encima, buscarte tu propio empleo y además tener las rutinas de habilidades y de actividades que supone tener un empleo, sería muy interesante poder disponer a veces de talleres, no sé si llamarlos protegidos, o de experiencias donde haya mucha flexibilidad para poder desarrollar habilidades prelaborales y que luego en la empresa sea más fácil la estabilidad y la inclusión, ¿no? Muy bien, pues la segunda pregunta o el segundo grupo de preguntas que se plantean tiene que ver un poco con la reflexión que hacíamos sobre los resultados. Y es una pregunta distinta para cada uno de vosotros. Os hago las dos. La primera para Mike sería un poco esa idea, esa figura del diamante, más o menos, aunque Jorge también ya nos ha hablado de porcentajes en el año 99, pero en la actualidad, ese diamante, en términos de porcentajes, ¿qué porcentaje podría ser el de digamos, el grupo superior? ¿Qué porcentaje el de los sobrevivientes y qué porcentaje el de las víctimas? Y si cree que es fácil o es posible identificar diferencias entre países a la hora de cuantificar esos porcentajes de esos grupos, ¿no? Y a qué se pueden deber, si es que podemos identificar diferencias en esos países. Y en relación a Jorge, o la pregunta más directamente para Jorge, es si esos grupos sirven para España
y, sobre todo, cómo inciden en esos resultados las diferentes regulaciones de los servicios, las diferentes regulaciones que pueda haber, por ejemplo, entre diferentes comunidades autónomas, hasta qué punto pueden tener un impacto en esos resultados y en ese, digamos, porcentaje de los tres grandes grupos de los que estamos hablando. Bien, cuando volvemos a los estudios, en la parte superior, y esto depende un poco de cómo se define y en qué fase se está observando, pero otros han cogido esas tres categorías. Estuve leyendo un estudio el otro día de Rumanía y otros también han tenido en cuenta esto. Así que no quería daros una cifra demasiado específica. Pero en los estudios, digamos, occidentales, la cifra de la parte superior sería algo entre el 12 y el 20%. A los 18, 19, 20. Esto en cuanto a los estudios que hemos visto, pero hay evidencia actualmente y sabemos que si miramos más adelante la situación es mejor porque mejoran en cuanto a educación, salud mental. Así que aquí estamos viendo el momento de transición, que es un momento difícil para todos los jóvenes. Por otro lado, si vemos el progreso o los modelos de progreso, algo que no se ha hecho todavía, pero estoy intentando plantearme cómo se puede hacer, creo que esta cifra también sería más alta. Si vemos un modelo de progreso en lugar de comparaciones con el progreso general del público en general, entonces yo creo que los resultados serían más positivos, digamos. En cuanto a la parte inferior, creo que sería algo parecido. Holloway, cuando has hablado de 17, cuando tienen 17, 18, realmente tenemos alrededor de un 20% con estos resultados peores. Y hay distintas formas de verlo también. Una de ellas sería en cuanto a los lugares de acogimiento y otra tendría que ver con la salud mental más adelante, aunque podrían ser bastante alto en distintos puntos en el tiempo. Y luego el grupo más grande sería el del centro, que sería hasta el 60%. Ahora me estoy planteando nuevas formas de también ver lo que es el progreso. Y quizás alguien haya cogido mis cifras y haya observado los tres grupos, pero lo haya hecho hasta los 50 o 60 y teniendo en cuenta la educación posterior, normalmente los resultados son bastante más positivos. Por lo tanto, no son grupos estáticos, pero me gusta la idea del diamante porque recoge que todo el mundo puede brillar como un diamante. Todos los jóvenes lo pueden hacer. En cuanto a los grupos, bueno, cuando yo hice el estudio, empecé a hacerlo en el año 97, lo acabamos en el 99, yo entonces no conocía a Mike Steen y no había leído todavía a Mike Steen. Luego hemos formado parte de la misma red de investigación, yo creo que desde 2005 o 2006, ¿no? Y entonces yo había hecho 5 grupos, en realidad, ¿no? Uno, que eran los que realmente les iba muy mal. Habíamos hecho luego, en el otro extremo, los que realmente tenían su vida arreglada porque tenían casa, tenían trabajo, etcétera. Pero en el medio habíamos hecho un grupo, el segundo, empezando por abajo, sería el que dependía mucho de los servicios sociales. Mucho no, dependía de los servicios sociales, que tenía como un 20%. Luego un grupo intermedio que había abandonado las ayudas de servicios sociales, pero todavía no había encontrado una cierta estabilidad. Luego el cuarto grupo, ya en lo positivo, sería un grupo con muchos aspectos positivos, pero no todos, y el quinto donde todos los indicadores eran positivos. Pero en los posteriores estudios que hicimos aquí uno en Navarra, luego en el 2003 me parece que fue, y ya con trabajos que publicamos posteriormente, coincidía perfectamente los 5 grupos, se podían reducir a los 3, ¿no? En cuanto a diferentes regulaciones e impacto, es una pregunta muy interesante que podría contestar seguramente dentro de un año, pero no ahora. Estamos justamente ahora trabajando en una investigación que
precisamente, entre otras cosas, trata de relacionar esto. Tenemos la suerte de estar trabajando con la Generalitat de Cataluña ahora, con el área de apoyo a los jóvenes. Estamos trabajando en Castilla-La Mancha, fundamentalmente con el proyecto Planea, y lo que estamos haciendo en estas dos comunidades es entrevistar a jóvenes, tanto que ya cumplen los 18 recién cumplidos y están iniciando su transición con programas de apoyo, como aquellos que tienen 17 años y están a punto de salir, porque nos interesa mucho captar cuál es su expectativa, ¿no? Entonces son dos comunidades con dos situaciones completamente distintas, a las que añadimos a Asturias, que por cercanía nos resulta muy fácil, que también tiene otro tipo de servicios completamente diferentes, más residenciales, y estamos entrevistándolos de la misma manera, tomando indicadores, y la idea es hacerles un seguimiento durante 2 o 3 años a todos estos chicos, con lo cual, hombre, lo lógico sería que en función de los diferentes recursos que tienen de apoyo y regulaciones haya diferentes resultados. Eso es lo que podremos comprobar. Pues vamos a hacer ya 2 últimas preguntas. La primera de ellas es a cualquiera de vosotros. Es verdad que muchos de los jóvenes, por lo menos claramente es la situación en España y en el País Vasco, que están en el sistema de protección, son jóvenes inmigrantes no acompañados que han llegado aquí como inmigrantes no acompañados. Entonces, se plantea la pregunta de su opinión, de cualquiera de ambos, en relación a la posibilidad de no integrar a estos jóvenes menores inmigrantes no acompañados dentro del sistema de protección de jóvenes y diseñar, en cambio, para ellos programas de acogida habitacionales o programas de acogida de apoyo y de vivienda con seguimiento intermitente de su autonomía. ¿Hasta qué punto este tipo de cambio legal y de programas tendría algún impacto positivo de cara a lo que estamos discutiendo hoy, que es las posibilidades de emancipación y transición a la vida adulta? Bueno, en el tema de menores extranjeros es obvio que bueno, la reforma de la ley orgánica en el 2015 al menos ya ve la cuestión, ¿no? Considera la cuestión que hasta ahora no estaba presente desde el punto de vista de la ley nacional. Hombre, indudablemente el modelo por el que ha apostado España tiene poco que ver con eso, en el sentido de que mientras sean menores de 18 años son menores desprotegidos, en desamparo podríamos decir, ¿no? Aunque sea un desamparo que se ha producido de una manera muy peculiar, pero en términos jurídicos no hay duda. Y por tanto la protección a ejercer es exactamente la misma. El problema va a venir a la hora de ver cómo es la transición a la vida adulta, pero sobre todo porque estamos dependiendo mucho de las leyes de extranjería, de las limitaciones que se ponen, y ahí el sistema de protección está un poco a la expectativa de ver lo que ocurre. Pero la conexión, digamos, con los programas de inserción van a seguir, entiendo yo, que tienen que seguir la misma línea también que con el resto de los jóvenes. Sí es verdad que, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, sí que nos preocupa a todos que la llegada, y sobre todo que se ha vuelto a producir en estos últimos meses, ¿no? y parece que esto va a seguir una línea ascendente durante bastante tiempo, sí es verdad que cuando hablamos de que en algunos territorios, hablando de acogimiento residencial, si hablamos de Andalucía o de algunas provincias, el 70% de los menores en acogimiento residencial son menores extranjeros, o incluso aquí en Vizcaya, 50% aproximadamente viene siendo, pues eso está llevando un trabajo de protección infantil que en realidad no es exactamente protección infantil, ¿no? Pero la ley ha apostado por esa figura de la desprotección y del desamparo, y en ese sentido hay poco margen de maniobra. Lo que sí es verdad es que habrá que empezar a pensar que tenemos que dedicar otro tipo de recursos. La figura del acogimiento familiar, por ejemplo, que todavía es difícil de plantear en este ámbito, pero probablemente haya que pensar en algún tipo de acogimiento familiar diferente, buscando familias también de origen parecido culturalmente. Hay que buscar otras soluciones, pero la que tenemos ahora mismo nos puede colapsar con rapidez. En ese sentido entiendo la pregunta, ¿no? Pero el modelo de entender al menor extranjero no acompañado, no como se entiende en otros países, el asylum seeker, ¿no? el que solicita asilo, en nuestro caso no ese es el modelo. Sí, hay 2 expertos que hablarán más adelante de Alemania y de Dinamarca, que hablarán sobre sus modelos. En cuanto al Reino Unido, la mayor parte de los jóvenes están en cuidado o en acogida.
Y normalmente se hace por voluntad propia. Familias o personas que dicen queremos dar acogida a estos jóvenes migrantes. Y va mucho más allá de la buena voluntad del gobierno, que en ocasiones ha sido o ha tenido un enfoque bastante negativo. Así que tenemos este contraste entre la buena voluntad de las asociaciones de acogida y las autoridades. Y el gobierno, sobre todo después del Brexit, y he empezado con eso, voy a acabar con ello, sobre todo después del Brexit cada vez son más hostiles. El gran dilema y el gran problema al que se enfrentan los trabajadores sociales, los que proporcionan acogida, es que hasta que se resuelve el estado de asilo bajo la legislación, hay una gran incertidumbre en sus vidas. Así que los trabajadores sociales y los que proporcionan la acogida tienen que dar un apoyo a estos jóvenes que no saben si van a ser aceptados y si se les va a dar este estatus. Así que estas personas que han tenido que huir de una guerra, con el trauma de dejar a sus familias, dejando atrás pobreza y otras muchas situaciones problemáticas, además tienen la incertidumbre de lo que va a ocurrir con ellos. Así que el trabajo necesario para dar apoyo a estas familias de acogida, a los jóvenes o incluso a personas más mayores en los acogimientos residenciales, es algo nuevo y necesitamos también nuevas habilidades y más formación. Pero yo sí quisiera preguntar sobre una cuestión que no ha aparecido a lo largo del debate y tiene que ver con el impacto que tienen en los resultados y el papel que tiene como factor de éxito de los programas de emancipación la selección, la cualificación, la formación y las condiciones laborales de los profesionales, de los educadores que trabajan con estos jóvenes. Entonces, ¿hasta qué punto puede haber también un reto pendiente o hasta qué punto es un factor importante todo aquel que tiene que ver con esos elementos, selección, cualificación e incluso las condiciones laborales de los profesionales de la intervención directa? Esa es una pregunta que contestaría muy bien los que van a sentarse luego aquí, que son los que las gestionan, ¿no? Pero en ese sentido y en términos de comparativa internacional, yo sí que creo que tenemos una ventaja, creo que lo he comentado antes, con respecto a los programas en el ámbito anglosajón. Y yo creo que para nosotros la aportación de la educación social como técnicos de referencia ha sido muy importante en la mejora del acogimiento residencial y yo creo que en la mejora de todos estos programas. El modelo anglosajón es más de trabajo social, el nuestro es de trabajo social y educación social y yo creo que la figura del educador social ha resultado muy relevante, ¿no? Por el papel que tiene encajado en ese modelo de lo que es la educación no formal, la educación de acompañamiento en los diversos retos que todos estos jóvenes tienen, ¿no? Y en cuanto a todo lo demás, ellos seguramente en la gestión no eran. Lo que nosotros apreciamos muchas veces, no tanto en el ámbito de los programas de transición no hemos tenido evaluaciones, justamente ahora vamos a hacer la primera con el programa de IGASES, pero en acogimiento residencial sí que a veces se aprecia, dependiendo de los territorios y de las comunidades autónomas, diferencias, digamos, de salario y de valoración social, vamos a decir, muy importantes, ¿no? Nosotros habíamos calculado hace unos años que muchas de las comunidades autónomas los centros que están llevados por entidades colaboradoras a lo largo de 5 años prácticamente renuevan todo su personal. Es decir, los jóvenes sí tienen estabilidad en acogimiento residencial, pero el reto que tenemos nosotros es darles estabilidad con los profesionales, ¿no? Así como en los centros públicos, obviamente hay mucha estabilidad, en los centros que son de entidades colaboradoras. Y los salarios varían mucho de unos lugares a otros y las condiciones laborales también. I think at the moment
Creo que actualmente se está revisando la formación y las cualificaciones necesarias para aquellos que acompañan en este proceso de transición. Algunos tienen una licenciatura, otros han estudiado psicología, otros son trabajadores sociales, y el Departamento de Educación, que es responsable actualmente, está intentando ver si debería haber una formación específica, ya que esto está relacionado con la pregunta o con la cuestión de que si no tienen una formación específica, sus condiciones laborales y su paga van a ser distintos de aquellos que trabajan, por ejemplo, en protección de la infancia. Así que actualmente esto es algo que se está revisando, y creo que en el Reino Unido hay un vacío ahí, porque tenemos a estas personas que hacen un trabajo específico y se necesita un personal con muchísima motivación, y hay muchos que son muy talentosos y que realmente disfrutan de trabajar con estos jóvenes, con estas personas más mayores que ya no son niños en su viaje hacia la edad adulta. Siempre me impresiona muchísimo cuando visito a estos grupos o cuando les doy formación el compromiso de estos trabajadores. Pero en cuanto a su formación, creo que esto se tiene que revisar y debemos recomendar cuál es la formación para estas personas. Vamos a terminar ya. Creo que ha sido una conversación interesante. Creo que ahora es el tiempo del café, si no me equivoco, y ya después ya continuamos con la jornada. Eskerrik asko guztioi eta gero arte.